Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí retomo estos raros y curiosos que los había dejado un poco olvidados y abandonados en las últimas semanas porque el encierro y el confinamiento y la cuarentena ya se nos volvieron una rutina, parte esencial de nuestra vida, lo que al principio fue sorpresa y novedad e incertidumbre, ya está tan incorporado en nuestra vida que no nos queda tiempo para nada más que vivirla, continuarla. Tengo un amigo que dice que está desesperado esperando que pase la cuarentena para pedir unas vacaciones. Entonces, la verdad es que se me había olvidado volver a hacer esta serie de raros y curiosos. Hoy quiero hablar de un autor italiano, siciliano, que me fascina, uno de mis ídolos, maestro de la literatura en el siglo XX y de todos los tiempos, que se llama Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Autor, como muchos de ustedes sabrán, de una única y póstuma y famosísima novela, una novela quizás más citada que leída y que hasta el día de hoy se considera una de las obras maestras de la literatura italiana y de la novela en el siglo XX. Una novela cuyo éxito su autor no pudo ver porque murió pocos meses antes de que se publicara y luego de que unas casas editoriales italianas rechazaran al que iba a ser el éxito editorial más grande de todos los tiempos en ese país hasta que apareció a principios de los años 80 la novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa. Ahora, no sé qué tan raro ni qué tan curioso sea Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Lo que sí sé es que su vida está llena de episodios de novela que valen la pena que lo convoquemos hoy aquí para hablar un poco no solo de sus libros o no solo de su gran libro, aunque hoy también recomendaré otro texto póstumo suyo, sino también de su vida. Entre otras porque existe siempre la duda y el interrogante y la cuestión de qué tanto la vida de los artistas es la sustancia secreta, la fuente de su obra, y en particular, por supuesto, de los escritores y de los novelistas. Saint-Beuve, un crítico literario muy importante del siglo XIX, decía que siempre hay que encontrar las claves fundamentales de la literatura de cada quien en su biografía, en su vida. Yo creo que eso a veces se cumple de manera explícita, a veces no tanto, y hay que hacer una indagación un poco más honda para ir rastreando eh, esos temas que nutren las obras de los escritores que más nos gustan. Pero hay casos en los que sin duda parecería como si la vida hubiera ocurrido para acabar convertida en literatura, para acabar convertida en una novela, que es un poco lo que Borges cita de Verlaine en un prólogo de uno de sus libros. Todo es literatura. Y también está la frase esa de Mallarmé, otro poeta francés, que dice, todo ocurre para acabar convertido en un libro. En el caso de Borges, por ejemplo, está muy claro que su padre le impuso desde muy joven, desde muy temprano, el destino, casi el mandato de ser un escritor, algo que él, Jorge Luis Borges, acogió sin objeciones y vivió a plenitud hasta el último de sus días. El destino de Borges era, sin lugar a dudas, ser un escritor y él lo supo desde muy niño y nunca escamoteó esa suerte y a veces también esa desgracia.
pero en su caso era casi una decisión familiar. En el caso, en cambio, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autor del Gatopardo, esta única novela que le dio tanta fama, aunque ya después de muerto. En el caso de Lampedusa o de Tomasi di Lampedusa, es todo lo contrario. Él no supo que era un escritor, sino casi al final de su vida, y luego de haberla vivido con una cierta intensidad, y ya van a ver por qué antepongo allí ese adverbio, y sobre todo una vida de aristócrata, de noble y de lector, que al final termina justificándose porque es en el fondo el material con el que este maestro de la literatura termina concibiendo su magnífica, su magistral novela El Gatopardo. Entonces, lo primero que hay que decir es eso, que Giuseppe Tomasi di Lampedusa es un noble siciliano. Sus títulos incluían ser, por ejemplo, príncipe de la Torreta y grande de España, y creo que también príncipe de Palma, una cantidad de invocaciones de lugares muy particulares de esa Sicilia de finales del siglo XIX que se está cayendo a pedazos. Ese también es un poco el contexto en el que crece Giuseppe Tomasi di Lampedusa, como el testigo de un mundo, su mundo, que se le desmorona entre las manos y del cual es él quizás no solo el último heredero, sino también el último notario de una decadencia plagada por la nostalgia, por la melancolía, entre otras cosas porque uno de los rasgos por excelencia de los sicilianos es la melancolía, la nostalgia, pero eso se redobla cuando estamos hablando de un noble que asiste a principios del siglo XX a la disolución de ese mundo de ayer, como decía Stefan Zweig en sus memorias. Lampedusa nació a finales del siglo XIX, en 1896, en una familia además en cuyos ancestros había de todo. Había esas intrigas políticas sicilianas relacionadas pues con la dominación española, había crímenes no resueltos, había artistas, había cómicos, había también una gran cantidad de santos, de personajes importantes de la vida social y política siciliana, por lado y lado, en las dos ramas de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, por la rama de su padre y también por la rama de su madre. Eh, Eso es, creo yo, muy particular porque también el Gatopardo termina evocando ese mundo. Ahora, ese mundo en el siglo XX empieza a disolverse porque ha llegado con toda su fuerza la modernidad, porque el antiguo régimen trata de dar sus últimos pataleos, pero va a ser completamente arrollado por un orden distinto, con otros valores, y en ciertos ámbitos, como Sicilia, uno puede encontrar quizás la perpetuación y el refugio de todas esas nostalgias anacrónicas del pasado. Pero eso también se está acabando allí porque pues no tenemos que olvidar que Palermo y que Sicilia fueron en un momento dado en la Edad Media la capital del mundo. Fue la capital del Sacro Imperio Romano Germánico y luego ese es un cruce de caminos por el que pasan los bizantinos, los árabes, los normandos, los franceses, los catalanes, los españoles, los borbones. Hay como una suma de historias que hacen de Palermo ese balcón sobre el mundo con todo su pasado esplendoroso
de mosaicos, de emperadores, de cortes sabias y eruditas, y como que todo eso eh, se transforma de manera radical en el siglo XIX, cuando además pues llega la revolución, llega la Europa napoleónica y luego surge en Italia el proceso ese de la unificación de Italia, el surgimiento del Reino de Italia, la creación de un Estado nacional por fin en ese país, que era una patria que tenía el vínculo unificante de la lengua toscana desde los tiempos de Dante, pero que por cuenta de sus invasores y por cuenta sobre todo del Papa nunca había podido concebirse como un Estado nacional, y ese proyecto de la construcción del Estado nacional italiano es también bastante contradictorio porque allí hay liberales, liberales burgueses, liberales constitucionales, pero hay también esas logias carbonarias donde se agazapan los rebeldes, la izquierda, los progresistas, los aventureros, Garibaldi por un lado, Máximo d'Azeglio, Cavour por el otro, y todo eso pues termina llegando también a Sicilia, y el antiguo régimen en Sicilia, la vieja nobleza apegada a sus palacios, apegada a sus blasones, apegada a sus espacios, el espacio como el último sedimento y el último bastión y el último escombro del tiempo, pues es una nobleza que sabe también que ya todo está perdido. Y de alguna manera Giuseppe Tomasi di Lampedusa nace en un mundo en el que esa era la certeza. Él tampoco es que hubiera alcanzado a vivir ni en su infancia ni en su juventud el esplendor de ese mundo por el que siente tanta añoranza y tanta nostalgia. Él lo único que recibe es el relato histórico y sobre todo literario de su familia, eh, que además lo llevan a ejercer una vida pues de señorito, con viajes, con lenguas, muy marcada esa vida por la influencia dictatorial italianísima, sicilianísima de su mamá. Eh, Lampedusa era un típico, no voy a decir badulaque de mamá porque no era un idiota, pero sí estaba siempre a las faldas de su madre, que pues lo va guiando por el mundo, por ese mundo de viajes, de lecturas y sobre todo, repito, de evocaciones de un pasado abolido, de un pasado que ya no existe. Entre otras, hace no mucho salió este libro magnífico que se llama Viaggio in Europa, Viaje por Europa, que entre otras, aquí tengo la edición italiana de Mondadori, pero sé que en español este libro se tradujo muy bien por la editorial El Acantilado. Entonces, pues pueden buscarlo allí. Y aquí están las cartas de los viajes que en los años 20 hizo Lampedusa y su retrato de esa Europa caótica y en pleno estremecimiento con el surgimiento del fascismo, del nazismo, mientras él les habla a sus amigos sicilianos de lo que se va encontrando en todos estos países, entre otras en Inglaterra, que es un país por el cual él siente una devoción sin límites, más que por Inglaterra, por la lengua y la cultura y sobre todo la literatura inglesas. Uno de sus tíos, que entre otras se llamaba como él Giuseppe Tomasi, era el embajador italiano en Londres en los años 20, en el año 24, 25, y allá a esa embajada fue a ver Giuseppe Tomasi di Lampedusa, el futuro autor del Gato Pardo, el príncipe de Lampedusa, que hablaba perfecto francés, hablaba muy bien alemán, y que se reencuentra o se encuentra más bien con la lengua inglesa y sobre todo con la literatura. Alguien dijo alguna vez que era muy particular ver cómo cuando Lampedusa llega a Inglaterra, el inglés que él llevaba era casi una lengua literaria, era una lengua que no existía en la calle porque estaba hecha de todas sus eruditas y minuciosas lecturas de la literatura inglesa, pero allá se encuentra con ese mundo que para él empieza a definir mejor que nada la idea misma de la
civilización. Entre otras, allá también conoce a un personaje determinante en su vida, que es la baronesa Alexandra Wolf uh, Stomersee, una princesa y baronesa báltica cuya madre se había casado en segundas nupcias con el tío de Tomasi di Lampedusa. Por eso la conoció, se enamoraron en Londres, se dedicaron a hablar sobre todo de su ídolo, que era William Shakespeare, y luego pues allí surgió la idea de casarse, un matrimonio que primero no le agradó mucho a la familia, pero que segundo era una especie de matrimonio ideal porque los esposos se veían solo en el verano y en diciembre, a veces en el castillo de ella, en, no sé si es en Letonia o en Letonia, sí, y si no, se veían en Londres o si no, se veían en Roma y muy rara vez en Palermo. Yo creo que ella al principio tuvo una relación bastante conflictiva con la vida siciliana, pero sobre todo con la influencia uh, impostergable de la madre de Lampedusa, que ejerció siempre esa sombra sobreprotectora sobre su hijo, y para la esposa pues era una verdadera calamidad. Ahora, Lampedusa peleó en la Primera Guerra Mundial y hay una anécdota que lo retrata de manera perfecta, y es que él termina en un momento dado en prisión, termina encarcelado, pero habla también alemán, que se puede poner el traje de un oficial austriaco, va a la ópera en Viena, luego se escapa con ese mismo uniforme de austriaco, llega hasta Italia, mandado por su mamá, y nunca más regresa al frente. Aunque luego le van a dar su graduación militar, también lo llamaron para estar en la Segunda Guerra Mundial, pero él adujo algún problema cierto de salud y se libró de ese cataclismo, aunque no del todo, porque allí está también otra de las fuentes y otra de las circunstancias que al final van a desembocar en la concepción de esa novela magistral que es El Gato Pardo. Y es que en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, Sicilia queda arrasada, pero sobre todo muchos de los edificios emblemáticos y más queridos para Lampedusa por su herencia familiar quedan arruinados, destrozados. Entonces, eso que para él había sido siempre una metáfora y una idea casi literaria e histórica, ahora se vuelve una expresión tangible porque las bombas han destruido sus palacios y porque ese mundo que él conoció ahora sí definitivamente ha dejado de existir. Entre otras cosas, él pasa buena parte de la guerra refugiado en la campaña, refugiado en el campo, donde algunos familiares, y pues luego se reencuentra con su esposa, la baronesa Lisi, como le decían, Wolf Stomersee, que entre otras cosas es una de las grandes precursoras del psicoanálisis en Europa y sobre todo en Italia. Se reencuentra con ella porque el mundo de ella también ha sido destruido y ese orden que ella conoció también ha sido arrasado por los soviéticos. Entonces se reencuentran primero en Roma, luego cuando muere, creo que en 1946, la madre de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, van a Palermo, por fin juntos los esposos, y es en ese momento, a finales de los años 40 y a principios de los años 50, cuando Lampedusa entra en contacto con un círculo menos anacrónico y aristocratizante, un poco más burgués, de escritores, de intelectuales, de pensadores, entre otras. Se encuentra con un personaje que se llama Bebuzzo Sgadari, que era, parece, un musicólogo y un sabio y un erudito y un historiador del arte, que tenía un salón
al que iban una gran cantidad de personajes a hablar sobre todo de la literatura y de la vida. Entre otras, allí en ese salón de Esgadari se encuentra Lampedusa con un par de muchachos que le van a cambiar la vida a él y cuyas vidas van a ser transformadas también por la influencia de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Son Gioacchino Lanza Tomasi, que después va a ser el hijo adoptivo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, el príncipe, y el crítico de la literatura Francesco Orlando. Porque ahí, repito, se habla de libros, se habla de arte, de chismografía política, probablemente, pero ese encuentro con ese mundo le da a Lampedusa un nuevo brío y un nuevo interés en otras formas de la vida en las que además él puede encauzar su verdadera pasión, que es la literatura como lo que es, una forma de conocimiento. Se nos olvida eso. La literatura es, por supuesto y ante todo, una fuente inmejorable de disfrute, pero la literatura es también, repito, una forma de conocimiento, es una forma de entender el mundo. Y resulta que Lampedusa, desde muy niño, había sido un lector voraz y universal en varias lenguas y con un sentido crítico elevadísimo y con una capacidad de comprensión y de penetración excepcional. Y eso se va a ver luego en uno de los libros que voy a comentar hoy. Pero él nunca supo que tenía consigo ese tesoro. Él no supo jamás, quizás del todo, que tuviera primero ese talento literario como crítico y como lector, porque para ser lector también se necesita mucho talento. Y luego tampoco supo que tuviera el magistral talento que tenía para escribir. Pero al ponerse en contacto con esta gente, él descubre y se le revela esa nueva condición. Lo otro importante que le pasa es que un primo suyo que se llama Lucio Piccolo, del que Giuseppe Tomasi di Lampedusa no tenía en términos intelectuales la mejor idea, desde el punto de vista sentimental lo adoraba y eran muy estrechos y eran confidentes y eran grandes amigos, además de ser primos, pero a Lampedusa, a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, nunca le pareció que su primo Lucio Piccolo fuera nada excepcional ni nada brillante, pues resulta que Lucio Piccolo, que además también era músico y musicólogo, en un momento dado, cuando se muere su madre, se dedica de lleno a escribir poemas y se dedica de lleno a la literatura. Y esos poemas terminan teniendo una gran fortuna y son celebrados y son comentados. Y a Lucio Piccolo lo invitan a un festival literario en el norte de Italia, al cual él va con su primo, con Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que está aquí. El príncipe de Lampedusa acompaña a su primo y en algún momento parece decir, pues si mi primo, que no es un gran talento, brilla en la poesía y si en este encuentro de escritores todos los que figuran son unos idiotas, ¿por qué yo no me siento y escribo una novela? Y es allí cuando empieza a escribir en el año 53 o 54, quizás en el 54, empieza a escribir esa novela que en realidad combina varias, varios intereses y varias obsesiones que tenía el príncipe de Lampedusa. Una es la vida de este personaje que está aquí, que se llama Giulio Fabrizio Tomasi, que es el bisabuelo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, y que es o fue un personaje típico de esa Sicilia del siglo XIX que está cambiando de piel, a la que le ha caído eh, el, la maldición y la bendición al mismo tiempo de la revolución. Y entonces este es un personaje que encarna
todos los ideales caducos y anacrónicos de la nobleza. Giulio Fabrizio Tomasi es además un tipo retraído que tiene unos hábitos muy particulares vinculados con el misterio, con la astronomía. Entre otras, tenía fama de ser astrónomo y astrólogo en esa Palermo de mediados del siglo XIX. Entonces, de alguna manera, Lampedusa, el bisnieto, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, lo que quiere es contar un poco la experiencia de su bisabuelo, transmutada por la literatura y por la novela, de un noble y de un aristócrata que asiste a esa transformación radical de su mundo cuando llega Garibaldi y cuando llegan los carbonarios y cuando llega el liberalismo y cuando todo empieza a cambiar para siempre. Pero al final, ese retrato de la decadencia y del estremecimiento que le produce a un noble y a un aristócrata asistir al fin del mundo, es también lo que Lampedusa lleva consigo, el príncipe de Lampedusa lleva consigo toda su vida. En otras palabras, aunque el protagonista de su libro es su bisabuelo, aunque en el libro se llama El príncipe de Salina, en El gato pardo, la historia y la visión del mundo también es la suya propia. En otras palabras, El gato pardo es una novela, dicen algunos, sobre el poder y sobre la condición inevitable de las transformaciones. Todo muda y todo cambia, pero al mismo tiempo hay quienes dicen, y yo creo lo mismo, que El gato pardo es una novela sobre la soledad, sobre la muerte, sobre la lucidez que otorga la certeza de que uno no puede hacer mucho para cambiar el destino de las cosas, ni siquiera el destino de su mundo. Y lo más bello que tiene la novela, pues es esa profunda lucidez, toda la poesía que resuma la visión del mundo del protagonista, que es el príncipe de Salina y que se encuentra rodeado de una cantidad de personajes que ya empiezan a encarnar esos nuevos valores que están volteando de arriba abajo el mundo que él conoció. Entre otras, decía yo antes que El gato pardo es una novela quizás más citada que leída, porque siempre se evoca esa frase que se le atribuyen o al príncipe de Salina o al propio autor, a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, esa frase según la cual hay que cambiarlo todo para que nada cambie. En realidad, esa frase la pronuncia uno de los protagonistas del libro, que es el sobrino del príncipe de Salina, que se llama Tancredo, y Tancredo es la encarnación de ese afán de un joven descendiente de aristócratas que en el mundo allá afuera está mucho más alerta a las transformaciones y a todo lo que está ocurriendo, y quien luego quiere conceder con la revolución y quiere plegarse a lo nuevo por pura novelería, por esnovismo, hasta que su tío lo confronta, el príncipe de Salina lo confronta y le dice: ¿y usted por qué quiere adherirse a un proyecto que encarna el odio más profundo contra lo que nosotros significamos? Y es cuando Tancredo le dice la famosa frase: tío, porque es necesario que todo cambie para que las cosas sigan siempre iguales, que es lo que en ciencia política muchos llaman, casi como una teoría, el gatopardismo. Esos procesos revolucionarios de transformación, esos discursos en los que la invocación permanente del cambio es un instrumento conservador y retardatario para que las cosas sigan siempre como están. Así que yo recomiendo mucho, por supuesto, a quienes no la conozcan, esa novela descomunal que les va a cambiar la vida a los que la lean, sin lugar a dudas, por su belleza, por su riqueza, por su poesía. De ella hizo una celebérrima película Luchino Visconti, que se llama El gato pardo,
y es uno de esos casos en los que la película está casi al nivel de la novela. Entre otras, el príncipe termina la novela o siente que la ha terminado y con algunos contactos la manda a distintas editoriales, pero muchos críticos literarios de la vida italiana en los años 50 del siglo XX la rechazan. Muchos de esos popes encumbrados del sistema literario la consideran una novela sin interés, anacrónica, hasta que por una carambola llega a las manos de Elena Croce, la hija de Benedetto Croce, que trabajaba como consejera editorial de Feltrinelli, y es ella la que un día va a tirar a la basura un sobre de Manila que lleva en el dorso solo ese nombre enigmático, Il Gattopardo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Ella abre ese manuscrito y se da cuenta de qué es lo que al final toda Italia y todo el mundo comprobó. Una obra maestra, una de las novelas más bellas que se hayan escrito jamás y una lección filosófica y poética de todo eso que decíamos antes, del poder, de la vida, del paso del tiempo, de la decadencia, de la muerte, de la soledad, de la espera, en fin. Yo, sin embargo, quiero recomendar hoy mejor un libro que está en italiano editado, puesto aquí en esta edición de I Meridiani de Mondadori, de la obra completa de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que está todo lo que escribió el príncipe de Lampedusa. Entre otras, aquí está el libro que escribió su hijo adoptivo Gioacchino Lanza Tomasi, que es hoy quien vive en el palacio que fue de su padre adoptivo en Vía Butera, con su esposa Nicoletta Polo, y son dos sabios y dos personajes maravillosos que conservan y velan por el legado intelectual, literario y material del príncipe de Lampedusa. Son los inmejorables custodios de este tesoro, pero hoy quiero hablar sobre todo de un libro bellísimo de él, que son las lecciones sobre la literatura inglesa. Es uno de los libros más hermosos que yo haya leído jamás. En español creo que lo publicó una universidad en Santiago de Chile. Creo que hay otras ediciones de Bruguera, se pueden buscar por internet, yo no las conozco mucho, pero lo que sí sé es que en italiano aquí están publicadas unas clases de literatura que Giuseppe Tomasi di Lampedusa les daba a estos jóvenes con los que se encontró a principios de los años 50 en esta tertulia literaria. Él les dice, pues yo les voy a dar clases de inglés y la mejor forma para llegar a la lengua es hablar de su literatura. Empieza a dar unas clases de literatura inglesa desde los orígenes anglosajones de la literatura inglesa hasta su tiempo. Y es un prodigio de erudición, de gracia. Es esa forma en que solo el humor redime de la pesadez y de la tontería un conocimiento que quizás parece inútil y que no lo es en absoluto, todo lo contrario. Giuseppe Tomasi di Lampedusa es un noble palermitano que lleva dulces en los bolsillos, tenía además un hábito que uno yo creo que debería copiar y reproducir, y es que iba siempre con un librito, con un breviario, con los poemas de Shakespeare en el bolsillo, y si veía algo desagradable en el mundo, sacaba ese libro para que la poesía de Shakespeare le permitiera de alguna manera un refugio frente a eso horrible con lo que él se encontraba todos los días. Pero era un personaje en el que nadie creía en su ciudad, lo veían como un excéntrico, como un noble anacrónico y marginal que iba a los cafés, que pensaba en otra cosa, y nadie sabía que allí estaba el volcán de ese talento literario que nos dejó el Gattopardo, pero tampoco se sabía que 3 o 4 veces en la semana él se reunía en su casa con estos dos muchachos, su futuro hijo adoptivo Gioacchino Lanza y Francesco Orlando, y les iba leyendo las páginas de este libro que, si alguno lo puede conseguir y leer, se le va a volver, lo sé bien, uno de sus libros favoritos en la vida, porque es
insisto, el modelo de cómo se debe hablar de literatura y de cómo se debe entender la literatura. Cómo los libros son pues un objeto sobre todo de la felicidad, que iluminan nuestra vida, que muchas veces la hacen mejor, y cuando eso no es así, por lo menos explican la condición de esas sombras que están presentes también allí en las vidas de todos. Entonces, en este capítulo de Raros y Curiosos, pues quería hacerle un homenaje al maestro Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autor del Gato Pardo y autor de las mejores lecciones que haya habido sobre la literatura inglesa. Hasta la próxima, espero que no pasen tantas semanas. De pronto aquí va a ser al revés. Voy a empezar a hacer una serie mucho más seguida porque quedé muy emocionado al volver a Lampedusa. Mientras tanto, les mando a todos un gran abrazo y nos vemos pronto. Adiós.